Muy buenos días a todas, bienvenidas a esta última sesión técnica de la asistencia técnica especializada del Challenge de Acceso a Financiamiento para Mujeres Empresarias. Pero antes de dar inicio a esta sesión, quería dejarle un brevísimo espacio a Julie Jiménez, la líder de Mujeres Conecta Américas, para que pueda dar un mensaje de cierre que consolide un poquito lo que fuimos trabajando durante estos 2 meses de aprendizaje. ¿Sí? Así que, Julie, si ya estás en línea, te cedo brevísimamente la palabra. Gracias, Rocío. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Súper, buenísimo. No, pues primero que todo quiero agradecerles por estar acá, por toda la dedicación, el empeño que han puesto durante estas semanas, estos meses de estar atentas, de participar, de conectarse. Esperamos realmente que todos estos instrumentos generen un impacto en sus negocios. Aprovecho también para agradecerle a Mariana y a Jimena que nos están también acompañando y orientando en este proceso. Y bueno, Tonia, que también ha sido esencial en todo el proceso de formación. Quizás más como mensaje, pues primero impulsarlas, motivarlas para que sigan muy conectadas con Mujeres Conecta Américas. Seguiremos lanzando nuevos programas de capacitación, de asistencia técnica, de acompañamiento. Seguramente también vendrán algunas actividades de acceso a mercados. Entonces, esperamos también poderlas invitar a las que les interese y por supuesto a las que hagan un buen fit con los diferentes eventos que organizamos desde nuestro sector o que también apoyamos a organizar con diferentes socios locales, cámaras de comercio, agencias de promoción de comercio y de inversión. Entonces, eso es algo que va a seguir bastante activo durante todo el 2026. Entonces, más que todo es agradecerles y dejarles este mensaje de que continuemos conectadas. A las que todavía no estamos por LinkedIn, pues súper interesante si podemos también conectar por ahí. Y nada, también agradecerle muchísimo a Rocío, quien ha estado en el día a día, en el detalle de cada una de las acciones, cada una de las cosas que están pasando detrás de cámara. Rocío ha sido la gran artífice de todo ese proceso, entonces también, Rocío, esto es resultado del gran trabajo que has hecho durante todo el proceso de asistencia técnica. Así que nada, eso brevemente y ya las dejo para que puedan continuar con la formación. Muchas gracias. Gracias, Julie. Bueno, sin mayores dilaciones, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Las dejo a Jimena y a Mariana que comiencen la sesión de hoy. Hola, gracias Ro. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Acá estamos con Jimena para esta segunda sesión más enfocadas cada vez más en el pitch y cómo ustedes presentar la compañía, las necesidades, los deseos de inversión y cómo esas inversiones serían capitalizadas por su negocio y qué tipo de retorno tendrían eh, ante inversores o bancos que pudieran dar préstamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ir bien en detalle. Muchas gracias a todas las que subieron los pitch en términos de texto. También alguna lo subió ya en video. En esta instancia era más texto. Hoy, cuando terminemos la sesión, vamos a dar las indicaciones de la próxima actividad, que es la última, que es subir un video y les vamos a dar un poco más de precisiones sobre qué es lo que nos imaginamos ahí. Van a ver que en las devoluciones les decimos algunas cuestiones puntuales que nos parecen que faltan en esos pitch, mírenlo con detalle y piensen en relación a ese texto qué se podría sumar en función de estas sugerencias que nosotros les hacemos. Hay 12 que nos quedaron en una solapa que no nos dimos cuenta que estaba, y entonces las vamos a mirar hoy y les vamos a dar la devolución hoy. No se preocupen si son justo esas 12 hoy al final del día van a estar todas resueltas. Y el resto ya están todas. Qué bueno que tienen las cámaras encendidas varias que pueden. Sé que algunas no pueden porque, bueno, están
en una situación que no permite encender la cámara, pero excelente las que sí, sobre todo porque yo soy muy curiosa y me gusta ver en dónde están, que hay si una biblioteca, si hay unas postales atrás, un cuadro, si hace frío, si hace calor, ¿no? Como que todo eso me resulta muy, muy atractivo. Como yo les había, además me gusta porque es súper lindo hablar con personas y no y entonces uno no ve los nombres nada más y eso me resulta súper, me da mucho incentivo a mí y me motiva también a Jime. Así que, eh, como les decía la otra vez, a veces yo presento mostrando la pantalla y a veces bajo la pantalla como para poder verlas un poco más e interactuar. Vamos a tener un espacio de preguntas y vamos a tener un momento para intercambiar con algunas de ustedes que quieran contar su pitch y poder hacer como en vivo una devolución. Así que la que tenga ganas vaya tomando como coraje, y vaya pensando y cuando sea el momento, las primeras dos o tres que levanten la mano, esas lo hacemos juntas, como para tener una devolución de distintos estilos y poder, nada, poder modelizar cómo podría suceder en una conversación real. Bueno, dicho todo esto, les cuento, voy a proyectar y voy a compartir acá pantalla, visualización, ver en pantalla completa. ¿Ven bien, verdad? ¿Sí? Genial. Bueno, a ver yo si logro pasar. Ahí está. Bueno, un poco la expectativa de hoy ya se las conté, que es tener un pitch que sea de alto impacto, que combine estrategia, o sea, que esté el contenido técnico que se necesita y que muestre la estrategia de la organización, que esté contado en una narrativa y que las muestre a ustedes como personas auténticas, genuinas, que pueden llevar adelante ese proyecto. Incorporar en ese contenido la expectativa de los inversores, ¿no? Organizar esa información clave y comunicarla con claridad, con confianza y con las emociones que nosotras, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada? Que no es solamente la información racional la que tenemos que transmitir, sino también la emocional. Pero no es solo la emocional, también se requiere de alimentar los contenidos racionales, ¿no? Repasamos qué es un pitch. Bueno, un pitch es esa presentación súper breve de alto impacto que busca captar el interés de un potencial aliado, de un cliente, de un inversor. Está, todo el contenido está en relación a un torno de un proyecto, una iniciativa, una empresa, y en esencial lo que queremos es que haya claridad de los contenidos, que sean creíbles, que haya una lógica interna y que se produzca esa conexión emocional cuando damos ese contenido, ¿no? Hay distintas, son mini estructuras, ¿no? Que pueden durar 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Hay distintas mini estructuras para desarrollar. Yo voy a ir mostrándoles algunas y dependiendo de la ocasión en que van a tener que presentar la compañía, uno va a usar estas diferentes mini estructuras, ¿no? Algunos tipos, ¿no? Hay uno que es muy famoso, que le llaman el elevator pitch, ¿no? Que es esa mini conversación que es tan cortita que puede ser dicha en el tiempo que tarda en subirse en un ascensor, ¿no? Que son, en general la usamos en estos encuentros casuales, ¿no? En un pasillo, en un ascensor, en una presentación que estamos varios en una mesa y nos toca contar de qué va nuestro negocio, ¿no? Dura 1 minuto y es una introducción muy rápida a qué es lo que hace nuestra empresa y por qué es única, distinta y hacia dónde va. Como que cuento en 1 minuto de dónde venimos, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos, y por qué esto que hacemos lo hacemos de una manera distintiva. Después está el investor pitch, que es el pitch para inversores, que es el que estamos concentradas hoy. Nuestra tarea va a estar vinculada a esto, ¿no? Cuando hagamos después el video es un investor pitch. Un investor, o puede ser también
para bancos, para organizaciones que nos van a dar dinero, capital, para que nosotros podamos llevar adelante nuestra estrategia. Este pitch puede tener entre 5 y 10 minutos. En este caso, vamos a ir al pitch de 5, pero pueden ustedes más adelante quizás tener instancias donde tengan 10, ¿sí? 5 a 10 minutos. Es estructurado, incluye métricas y muestra la proyección de la compañía, ¿sí? Acá, cuando estamos pidiendo dinero, tenemos que decir para qué lo vamos a usar, o sea, tenemos que contar cuál es la oportunidad, estamos diciendo que nosotros vamos a poder, tenemos las herramientas para capturar esa oportunidad, vamos a pedir una cantidad de dinero para capturar esa oportunidad y tenemos que explicar bien cómo vamos a eh, llevar adelante nuestro modelo de negocios y qué márgenes vamos a tener y cómo vamos a proceder a hacer un retorno de esa inversión, ¿sí? Y acá, una de las cosas a tener en mente, que yo lo veía bastante en los pitch que estuvimos leyendo en este tiempo, es que invertir en una compañía debería dar más rédito que poner la plata en un plazo fijo en un banco, ¿no? En la medida en que uno elige invertir en una compañía, no podría, o sea, existe lo que se llama el costo del dinero, y entonces uno, si tiene cierto dinero y la manera más fácil es ponerlo en un plazo fijo, ¿no? En un banco, o comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos o bonos, ¿no? Y uno tiene como una renta fija, no puede ser que uno tome un riesgo mayor y que reciba un retorno de la inversión menor que lo que está asegurado por el sistema financiero tradicional, ¿no? Entonces, esto es importante, que uno no puede pedir dinero y decir, bueno, lo vamos a recuperar a 10 años y a una tasa del 2%, porque no hace sentido, ¿no? Se convierte más en una donación que en una inversión para tener acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, estructurado con métricas con proyección. Y después está el sales pitch, que es el pitch de ventas, que está más vinculada a la venta de un servicio o de un producto, para contarlo bien cortito, y este está orientado a clientes, ¿no? Está centrada en la propuesta de valor, en los beneficios. Y el último que les cuento, que hay muchas organizaciones, muchas de ustedes tienen este tipo de pitch acá y lo estuvimos leyendo entre las personas que pudieron ir subiéndolos. Está este impact pitch, que va a ser similar al de inversores, pero claro, como es un negocio de triple impacto, el que están presentando no es una ONG, pero y no es un trabajo social, pero es un trabajo que incluye en el negocio el triple impacto, impacto en términos del ambiente, de las personas y el económico, social, ambiental y económico. Vamos también a tener estos 5 o 10 minutos, y en este caso nosotras 5, es estructurado, tiene métricas, y lo que proyecta no es solamente el retorno de la inversión, sino una teoría de cambio. Dice, ¿qué va a cambiar a partir de lo que yo hago y cómo va a ser ese impacto? ¿No? Marí, Entonces, tenemos esto. Sí, sí, diga, querría agregar algo que hicimos con algunos agregue. grupos de emprendedoras y que está bueno por si les gusta hacerlo, que es como preparar cada uno de estos pitch, no solamente el que tengan que hacer, sino hacer el ejercicio de cómo lo harían en un minuto, cómo lo harían en tres, cómo lo harían en cinco, para poder ir destilando bien el mensaje clave de si tuviesen que explicar su emprendimiento en un minuto, qué es lo esencial a decir, y después agregar un poquito más, y después agregar un poquito más. Ese ejercicio me parece que puede ser muy útil para ordenar el contenido y priorizarlo también. Está buenísimo. Sí, o sea, acá en términos de la tarea, vamos a hacer el investor pitch y ese es el que vamos a subir a la plataforma y nosotros les vamos a dar devolución. Y en términos de qué bueno que vamos a ir a un evento donde va a haber matchmaking, nos vamos a encontrar con personas y vamos a estar intercambiando. Excelente tener el elevator pitch de un minuto porque ese me va a permitir rápidamente
contar qué hago, cómo lo hago y qué es mi diferencial en unas poquitas líneas. Bueno, sigo. Hay distintas estructuras. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez de la estructura de problema-solución, ¿no? Que esta es como de acá, super fans. O sea, uno cuando piensa que va a pedir dinero para hacer crecer un negocio, tiene que mostrar bien cuál es el problema que su negocio va a atender y cuál es la solución que le va a dar y por qué, digamos, estamos nacidas para el éxito en el sentido de que atendemos ese problema bien, ¿no? Entonces, es súper importante tener esta parte de cuál es el problema y cuál es la solución y cómo nosotros atendemos esa solución clara, ¿no? Aunque después elijamos otras estructuras para presentar, estos tres contenidos que voy a decir ahora son claves para poder entender bien mi negocio y poder contarlo bien. La primera es la oportunidad y la escala del negocio en el que estoy. O sea, ¿es un negocio así? ¿Es un negocio así? O es así, no sé. La oportunidad, es una oportunidad que está al alcance de todos, está solo al alcance mío, es gigante, ¿cuánto? ¿Cómo la puedo dimensionar? Uno es esto, la oportunidad y la escala del negocio. El segundo es, bueno, qué desafíos, riesgos vamos a enfrentar y cómo vamos a lograr atravesarlos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de uno de los pitch que subieron que decía que tenían algo así como un techo digital. O sea, que él vendía café de especialidad, el café de especialidad vendido online llegaba a cierto techo porque el usuario compraba cierta cantidad de veces online y después prefería ir a presencial o algo así era lo que decía el pitch. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a sortear eso? Y bueno, lo que decía es voy a poner un hub sensorial, o sea, voy a poner una tienda que va a tener un diferencial, que va a ser un hub sensorial, y eso va a ser distintivo porque les vamos a ofrecer una experiencia y las personas van a querer venir más veces, ¿no? Entonces hay un desafío, o sea, hay una oportunidad enorme porque las personas cada vez más quieren tomar café de especialidad y ese mercado está creciendo y bla, 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 y es una escala muy grande y hay tantas cadenas a nivel global, está Starbucks, está esta otra, ¿no? Es un mercado competitivo, en crecimiento, bla, 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 bla. Después nosotros somos especialistas en la venta online y lo hacemos muy bien y el costo de adquisición de nuestros clientes así y allá. Tenemos estos riesgos, que es que hay un techo digital, que es, el journey, el viaje del cliente en ese mundo es corto, no consume varias veces. En cambio, cuando consume en el mundo físico, hay mayor lealtad del cliente, crece más el margen de cada consumo, porque no solamente compra el café, también compra, no sé, la torta o lo que fuera. Y nosotros lo que tenemos es una estrategia muy diferencial, porque además de ofrecer ese espacio físico, que hay miles de cafeterías, lo que vamos a tener es este espacio de eh, sensorial, que va a tener esta experiencia distinta, bla, bla, bla. Entonces ahí entra, ¿por qué nuestra estrategia va a ser mejor que la de nuestros competidores? Y también, ¿por qué nosotras? Y en este caso, esta emprendedora nos decía, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, No, perdón, Magdalena está acá. Magda, Mm. Magda nos decía, bueno, porque yo tengo especialidad en eso. Yo estudié sobre experiencias sensoriales, trabajé 20 años en eso, sé cómo funciona. Ok, ¿por qué nosotras y nuestro equipo? Y después, por último, está la imagen de éxito. Ok, ustedes nos van a invertir a nosotros X cantidad de dólares, ¿no? Y lo que vamos a hacer con eso es, no sé, multiplicar el journey del cliente, extenderlo 4 veces. Y eso nos va a implicar muchas más ganancias en este estilo y va a ser 4X de las ganancias que teníamos. Eh, Además,
Claro, pero tiene un costo poner el hub sensorial. Vamos a poner 4 de no sé qué, 4 hubs sensoriales en estas geografías clave, etcétera. El costo de la inversión, de lo que vamos a dedicar tanto a la parte física, tanto al marketing, tanto a la adquisición de clientes, tanto no sé qué, y el retorno va a ser de X, no sé, antes teníamos un X y ahora vamos a tener 3X de retorno de la inversión y vamos a poder hacer un repago de esta inversión en, no sé, 2 años, 3 años, etcétera. Entonces, y vale la pena porque va a ser un crecimiento que de una curva orgánica va a pasar a una curva exponencial, porque después esto se va a convertir en una plataforma para la venta de otras cosas, porque visualizamos que eh, vamos a poder extendernos a otros países de la región en el corto plazo. Bueno, ok, ese aporte se va a traducir en esto concreto, que se va a repagar de esta manera, pero que además vale la pena por todo esto otro que va a suceder, ¿no? Entonces, una estructura de problema-solución tiene oportunidad y escala, habla de los desafíos y cómo lo vamos a lograr, cuál es nuestra estrategia y por qué somos nosotras las que lo vamos a poder hacer mejor y cuál es la imagen de éxito a la que vamos a llegar, el aporte que va a hacer el inversor o el préstamo, en qué se va a utilizar, cómo va a ser el repago y por qué vale la pena específicamente hacer esta inversión. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bien. A ver si logro. Ahora, si tuviéramos que mirar esta estructura clásica del pitch y la pusiéramos en 10 pasos, ahora lo estoy como desagregando, ¿no? Como para decir, bueno, voy a hacer check de estos temas. A ver, va a estar el problema, ¿no? La necesidad o el dolor de mercado que uno resuelve, mostrando evidencia clara, ¿no? De datos, que es importante decir, bueno, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué este es el momento de hacer la inversión acá y no dentro de 10 años? Y en ese sentido, por eso urgente, no porque es una emergencia, sino porque hace sentido, tiene sentido el timing de hacerlo en este momento. La solución, ¿no? Como tu propuesta resuelve el problema de una manera única, mostrando los beneficios concretos, diferenciales frente a la competencia. El mercado, tamaño de la oportunidad, cómo está creciendo ese mercado, mostrar que hay un espacio suficiente para un player más, nuestra empresa, y demanda suficiente para escalar. O sea, con esto que me invertís ahora, yo voy a tomar este market share, pero no se acaba acá. Si adelante hay mucho más para obtener, producto o servicio, mostrar qué ofreces, cómo funciona, usar imágenes claras, a veces hasta está la oportunidad de hacer una demo. Tracción, o sea, ya lo logré, con mi prueba piloto tengo estos resultados, tengo estas ventas, funciona, cosas que muestran que funciona mi modelo. Algunos de los pitch, la mayoría ya está en un estado donde el modelo funciona y lo pueden mostrar validado. Hay algunas que son empresas muy incipientes en estado de startup, y entonces hay que mostrar, aunque sea en términos teóricos, cómo esto está funcionando, con 2 o 3 casos mínimos de cómo eso anda, digamos. ¿Cómo es la competencia? Bueno, tracción, el modelo de negocio, cómo es que se genera margen, ¿no? Costos versus ingresos, por qué es rentable, cómo es sostenible, cómo escala, ¿no? Competencia, quiénes son competidores directos e indirectos, por qué nosotros vamos a hacerlo mejor, esa estrategia de crecimiento, o sea, con qué canales, con qué aliados, con qué estrategias de marketing, con no voy a crecer y me va a ir bárbaro porque soy sostenible y porque tengo triple impacto, sino, bueno, porque tengo este foco estratégico y lo voy a hacer de esta manera. Equipo, no soy solo yo. O sea, yo soy una genia, pero no soy solo yo. Hay un montón de personas que, no un montón, tres, no sé, tres, dos, que me van a ayudar y que tienen know-how conmigo y yo sé cómo
capturar talento, traerlo, atraerlo, que trabaje conmigo, etcétera. No es que si mañana me agarra gripe o tos como a mí, no, ya está, fue. No tenemos organización. Tenemos la opción de crecer, etcétera. Y después el pedido, qué estoy pidiendo, el monto que busco, cómo lo voy a usar y qué impacto va a generar, con mostrando claridad de que ese dinero tiene un foco específico, ¿no? Y que va a tocar la palanca que mueve el negocio, ¿no? O sea, es como que los negocios es como si fueran mini tractores, tenemos palancas que mueven distintas situaciones. En el caso, por ejemplo, que decíamos de Magda, ella identificaba que la palanca era una palanca de, de marketing que requería la presencialidad, y entonces, bueno, el dinero va a ir a esa palanca y entonces eso va a hacer que escale el negocio. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Tenemos problema-solución y tenemos un desagregado de cómo sucede ese problema-solución, y hay un espíritu de ese pitch que está ahí atrás, que si ustedes lo googlean, me aparece mucho, que es esa idea de que hay en el pitch 4 Hs. 4 Hs como si fuera en inglés, ¿no? Porque las palabras están en inglés. Dicen, ¿cuál es el corazón? La primera H es el heart, el corazón. ¿Cuál es el corazón del pitch? ¿No? Y ahí está tu propósito y tu motivación. O sea, ¿por qué es importante este problema? ¿No? O sea, eh, por ejemplo, había uno de los negocios que hablaba de alimentación animal, ¿no? Y era alimentación animal a través de granos, de conversión de grano a proteína, ¿no? Era de legumbre a proteína, no de grano. O sea, la alimentación animal es súper relevante porque la alimentación de la humanidad requiere de proteína, y la alimentación de la humanidad en general viene de proteína animal. Pero resulta que es carísimo el alimento animal, y además es poco sustentable, y además la conversión a proteína eh, resulta a veces tan cara que después no hay margen en el otro espacio. Entonces, había alguna oportunidad importantísima de resolver eso con una economía circular, como tomando desechos de los barbechos de la agricultura, tomando estos espacios de legumbres, etcétera, y convirtiendo a muy bajo costo a alimentación proteica animal, que después se iba a convertir en alimentación para la humanidad. Entonces tenemos un propósito y una motivación gigante, que es alimentar al mundo, que está buenísimo. Y es un problema que es importante. Y después está, ¿por qué me importa a mí ese problema? Bueno, porque no sé, yo vengo de una familia del campo, porque trabajo en esta temática hace tantos años, ¿no? Porque veía que mi familia trabajaba en este tema. No sé, hay algo que me conecta emocionalmente con ese propósito. Entonces, uno es el corazón. La otra H es la cabeza. Esto que yo le decía que era información más emociones. Heart es emociones, head es más información. Está vinculado a la lógica del negocio. O sea, ¿por qué es racional lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el tamaño de mercado? ¿Cuál es la estrategia? Todo esto que les decía es, bueno, pero esto me parece tan fantástico en términos de mi corazón, ¿cómo se manifiesta en los términos concretos del modelo del negocio y de sus números? De lo que nosotros a veces llamamos sus fundamentals, ¿no? De cómo funciona la básica del negocio. Bueno, entonces, eso tiene que estar. La otra es la H de hands, de manos, ¿no? Que dice, que es lo que les decía antes de, no soy yo sola, tengo un equipo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué son las adecuadas? Y después la última H es una H también emocional, que es la de hope, que es la de esperanza, y es la que muestra esa imagen de éxito que les decía antes, muestra la visión futura sobre el impacto que queremos generar. Es ¿por qué vale la pena hacer esta inversión? No solamente porque vamos a ganar dinero, van a pasar más cosas, ¿no? Y entonces
esta es como que la que se une al final del día con el propósito. O sea, como tengo este propósito, voy a lograr este impacto. Entonces, las 4 H's son Heart, Head, Hands y Hope, que vendrían a ser corazón, cabeza, manos y esperanza. Y entonces esto también, una vez que vieron, voy a ir para atrás, vimos la estructura clásica, le pusimos todo el contenido, después decimos, ¿está bien representadas estas H's acá en esto que voy a decir? Bueno, y después pensamos, ese contenido le tenemos que poner, como dijimos, un arco narrativo, ¿no? Que lo que podamos contar como una historia. Me gustó mucho porque hubo muchos pitch que contaron una historia, que empezaban, ¿te imaginas si vos fueras una persona que hace esto y que no te encontraste? O había uno que era que llegabas a tu casa y no tenías nada para comer en la heladera y querías comer algo sano. Bueno, no sé, empezaban con pequeñas historias y estaban muy buenos. Entonces, claro, todo ese otro contenido que lo tengo como en bullets y armado y me fijé, tiene corazón, tiene esto, lo otro, después lo tengo que poner en un arco narrativo, ¿no? En un inicio, un nudo y un desenlace. Y me tengo que acordar que el comienzo tiene que ser interesante, que por eso tiene que tener ese hook, el gancho, ¿no? Que el problema lo represento como un dolor que tiene, que es un dolor que compartimos, que la audiencia, el que me escucha, conoce, ¿no? Y después sucede la solución, la evidencia y la visión, ¿no? Como tiene ese arquito narrativo. Son distintas maneras de expresarlo. Lo importante es que nos acordemos de que una vez que tenemos todos los elementos, tienen que estar en una historia. A ver, tienen. Es mejor que estén en una historia por todo lo que contamos la vez pasada, que una historia atrapa, baja las barreras de incredulidad, permite ver lo que el otro no veía, ¿no? Tiene todos esos elementos positivos. Recordando esto de que no podemos meter todo dentro, que es cierto que hay como muchos checks para hacer, pero no es en cantidad, no es que tenemos que llenarlos de información, que no podemos meter toda la información en 5 minutos, que tenemos que elegir, priorizar, ponerla más relevante. Un poco la metáfora que usamos es que no podemos servir toda la botella de vino, que vendría a ser toda la información del proyecto, en una sola copa, porque rebalsa y el otro no puede absorber tanto, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la brevedad. Y acá, lo que decía Jime, que me parece súper importante, que es que ustedes piensen y practiquen y tengan como armados estos pitch e internalizados para poder dejarse ver ustedes también, ¿no? Porque habitualmente hay un primer pasaje de, bueno, de tratar de entender cuál es ese negocio en el cual nos están ofreciendo invertir. Pero después hay un detonante importante que es que el inversor va a tratar de entender si ustedes son las personas adecuadas para llevar, porque una cosa es que exista la oportunidad y que ustedes hayan entendido cómo es la manera de atender esa oportunidad. Y entonces, pero bueno, después está si ustedes son las personas indicadas para llevar adelante ese proceso. Y eso es bastante relevante. Y entonces ahí el punto es mostrarse genuinamente con los conocimientos que tienen y poder, perdón, mostrar que ustedes son honestas, que son las personas de confianza y que tienen los saberes para llevar adelante esa oportunidad, el modelo de negocios que atiende esa oportunidad. Y que aquellos saberes que no tienen son capaces de incorporar el saber técnico necesario y que tienen honestidad intelectual en relación a eso, que no es que tienen omnipotencia y que creen que van a poder hacer todo, sino que justamente los recursos los van a utilizar para atraer el talento que les va a ayudar a poder cumplir con esa oportunidad. Entonces, todo esto es, la gente que invierte o los bancos necesitan conocer que tenés un negocio sólido, ¿sí?
que has visto una oportunidad interesante, que las dimensionaste bien, que entendés cuáles son los desafíos, que encontraste un modelo de negocios que captura la oportunidad y que vos sos la persona que la puede llevar adelante y que si lo hacemos vamos a lograr esto, que además vale mucho la pena. Entonces, hasta acá es un poco la, la idea de cómo organizamos el pitch y dejo de presentar y les pregunto si tienen preguntas y si alguien quiere conversar un poco sobre esas preguntas. Aprovechar, porque muchas veces estas oportunidades que uno muestra un pitch tiene lo que se llama un pitch deck, que es un PowerPoint o un Canvas o un PDF o algo así, que lo tiene detrás y que puede apoyar la presentación, ¿no? Y eso también te ayuda con los tiempos, siempre y cuando no se coma, la imagen te apoya a vos, no vos apoyás a la imagen, ¿no? Uno habla y ese contenido que tiene atrás es un soporte de lo que uno dice, pero no es la voz cantante del encuentro, ¿no? Y muchas veces, como contó Victoria, ese material se envía antes y el inversor o el banco, etcétera, lo analiza previo y ya tiene como cierto recorrido sobre ese contenido. Les quiero mostrar uno que es muy famoso porque es el pitch deck que hicieron los emprendedores de Airbnb, ¿sí? Y que con este es el que hicieron su primera ronda de inversión. ¿Lo ven bien? Que está en inglés, pero bueno, en ese momento no se llamaba Airbnb, se llamaba Air Bed and Breakfast, en grande, ¿no? Y entonces, miren cómo tenía una sola línea abajo que decía eh, alquila, ¿no? O renta, ¿no? Habitaciones o locales más que hoteles, ¿no? Y entonces decía habitaciones como quien dice las habitaciones de una casa. Decía, perdón, alquilarle una habitación a una persona local más que alquilarle un hotel. Esa es la traducción, igual seguro que lo tradujeron bien las traductoras, ¿no? Y entonces acá rápido se los muestro, el problema. ¿Cuál era el problema? ¿Sí? El precio es una preocupación importante para los clientes, ¿no? Que hacen la reserva cuando viajan y esa reserva la hacen online. Dice, el otro problema es los hoteles hacen que quedes desconectado de la ciudad y de su cultura, porque te aíslan de eso. Y después dice que no hay una manera fácil de alquilar una habitación a una persona local o que esa persona local se pueda convertir en una anfitriona. O sea, los tres problemas básicos. Precio, ¿sí? Que el hotel te desconecta de la vida cultural de la ciudad y que no hay una manera fácil de alquilarle a una persona local o que una persona local se convierta en anfitrión. La solución, una plataforma web donde los usuarios pueden alquilar ese espacio a eh, personas que son anfitrionas y de esa manera ahorrar dinero cuando están viajando, hacer dinero si son los anfitriones y compartir la cultura. Hay una validación de mercado porque ya existe dos organizaciones, en ese momento existían Couchsurfing y Craigslist, y que ya estaban haciendo algo de este estilo. El tamaño del mercado es gigante, entonces ahí muestran cuánto es el dinero que hay en viajes que han sido reservados, cuál es el budget, el presupuesto que se asigna a lo que es online, ¿no? Y qué es cuál es la posibilidad, ¿no? De tener de share de mercado. Y después cuentan bien el producto, ¿no? Que se puede buscar por ciudad, que se pueden revisar en listas y que después simplemente lo único que haces es reservarlo. ¿Y cómo es el modelo de negocios en términos de márgenes? Tomamos un 10% de comisión de cada transacción. Y entonces, si tomamos que nuestro market share posible serían 84 millones y que el average fee es esto porque es 80 la noche por 3 noches, el viaje que promedio, entonces tendríamos
este revenue proyectado para 2011. ¿Y cómo lo haríamos que la gente adopte este producto? ¿Cómo sería nuestra estrategia? Tendríamos eventos, y acá cuentan cuántos, etcétera. Tendríamos estas alianzas, partnerships, y además trabajaríamos con un socio estratégico como el Craigslist. Y después dice, ¿y cómo nos mapeamos en relación a la competencia? Si miramos entre accesible y caro, y una transacción offline y una transacción online, nosotros en el mapa estamos entre los accesibles y online, y después están todos estos otros que compiten con nosotros. Y tenemos estas ventajas competitivas. Somos los primeros en llegar al mercado, le damos un incentivo al anfitrión porque pueden hacer dinero con nosotros, distinto de lo que pasa con la competencia. El sistema es mucho más fácil porque solamente tenés que subirte una vez a la plataforma, en las otras tenías que, cada vez que querías alquilar, subirlo, era muy fácil de usar. Existía esta idea de que uno podía elegir ver por anfitrión, y después, bueno, toda esta cuestión de cómo iban a hacer el marketing y el diseño de la marca. ¿Quiénes somos? Y acá aparecía el team, los 3 emprendedores y cuáles eran sus habilidades principales. Y después aparecían algunas validaciones de personas clave, por ejemplo, del mundo de la prensa, de testimonios de usuarios. ¿Cómo son cuál es el pedido que ellos querían hacer en términos financieros? Y con esto se terminó. Es bien sencillo, ¿no? Y fácil de entender, ¿no? Mari, Este quería tipo hacer. de... Sí, Ah, no, diga, iba a diga. hacer un comentario sobre el equipo, porque me parece que también es muy gráfico cómo, en esto que decía Victoria, creo, cómo en 3 líneas ellos pudieron definir qué es lo importante a resaltar de cada uno. Después les podemos compartir ese documento por si lo quieren leer con más detenimiento también. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahora lo que les quiero pedir es que se tomen un minuto para retomar y repasar su pitch, el que subieron o el que están escribiendo, le den una miradita y hagamos un par de presentaciones a vivo, ¿sí? Vamos a avanzar con el final porque nos quedan 10 minutos y queremos darles algunas pautas de cómo presentar esto en términos de... ¿Querés proyectar vos, Jime, o querés que proyecte yo? No, no, podemos hacerlo sin, Mari. Sepan igual Fanny y Dale, Marianne que querían hacerlo, que lo pueden grabar y vamos a dar retroalimentación individual a todos los videos que suban. Lo mismo para las que quieran, las que no hayan subido el texto y quieran cargarlo hoy durante el día. Vamos a extender el plazo para que lo suban y podamos también darles feedback por ahí. Así aprovechamos estos minutitos, lo hacemos medio rápido, porque Ro también tiene que dar un mensaje al final y después de última subimos como una guía o algo al campus para que le queden las sugerencias a mano. ¿Te parece, Marian? perfecto. Em, Bueno, cuando pensamos en tener estas presentaciones con inversores, son en general en uno a uno y lo que buscamos, o en distintas instancias, pero lo que buscamos es conectar con la persona que nos está escuchando. Y para eso, primero, lo que sí o sí tenemos que hacer es conectar con nosotras mismas. O sea, tenemos que buscar dentro nuestro cuál es el propósito de estar ahí y tenerlo bien a flor de piel, porque eso se transmite y se comunica junto con el mensaje que hayamos preparado. Al momento de llegar a la reunión, es importante que tengamos en cuenta que el lenguaje corporal
también cuenta y que comunica y que no es solamente desde el momento en que nos sentamos en la mesa a charlar con esa persona, sino incluso cuando nos ven en la sala de espera, o sea, saber que desde el primer momento en que nos ven, es importante estar dando una imagen de seguridad, de confianza y de esto, de ser competentes, ¿no? Em, el lenguaje corporal tiene que apoyar lo que estamos diciendo con nuestra voz. Entonces, esa idea de que nuestro cuerpo es el instrumento, bueno, en lo que más se expresa es en la voz. Por eso decimos siempre que la voz, al ser un instrumento de viento, necesita aire y la clave siempre está en respirar. Respirar antes de entrar a la reunión para encontrar calma y poder estar como en eje, ¿no? sobre la idea que tenemos que transmitir. Pero también la respiración hace que, bueno, que demos lugar a que el otro pueda incorporar lo que estamos diciendo. Muchas veces en esto del tiempo limitado o reducido, lo que terminamos haciendo es correr y sonar un poco atolondradas, ¿no? Entonces, esta idea de hacer pausas y respirar, conectar de nuevo con lo que estamos diciendo y permitirle al otro que también piense y me conteste, aunque sea en su interior, es muy importante. Con la voz, como decíamos, tenemos la posibilidad de pensar esa charla, ese pitch, como si fuese una canción, ¿no? Como que también suena, que la voz aplica como musicalidad a la situación. Marian a veces dice que es como si fuésemos el DJ de ese ambiente, ¿no? Como uno llega y si le pone energía y entusiasmo y buena onda a esa situación, el clima levanta. Y si en cambio llegamos y vamos todo monótono y despacito y hablamos lento y no ponemos ahí un poco de intención a esa parte de la comunicación, también cambia mucho el clima de esa conversación. Entonces, la idea es que en la voz, y esto lo van a ver en la presentación que les mandemos, es pensar la voz con musicalidad, ¿no? Poder reparar o revisar cuál es el ritmo, o sea, a qué cadencia usamos para hablar, si hablamos muy rápido, muy lento, si vamos cambiando el volumen. Encontrar que los tonos, las pausas, todo eso hace a la melodía de nuestra conversación y hace a el clima que tenga ese encuentro. Y bueno, y esto Sí, sobre también. todo perdón que te interrumpa, Jimé, Sí, Mari. que lo más importante es que no sea monótono, que no sea ni siempre rápido, ni siempre lento, ni Mm. siempre energético, ni eh, siempre un volumen alto, o sea, que haya modificaciones en la conversación de manera de que no parezca que le pusieron play y hicieron Mm, y que todo suena como igual, sino que claro. haya momentos de parar y de seguir, que más volumen, menos volumen, un ritmo más rápido, más lento, que vaya cambiando, ¿no? Que haya texturas, ¿no? Le decimos a veces, como que también eso ayuda a la claridad del mensaje. Porque si hay algo que hacemos una pausa y generamos un poco de misterio y lo decimos así, le estamos dando más importancia a esa parte del discurso. O si lo decimos un poco más fuerte, un poco más lento, todo eso también hace a lo que estamos diciendo. Y súper importante es la energía que le apliquemos a la voz, tener en cuenta que hay cosas que un micrófono nos puede solucionar, pero hay otras que realmente no. Si uno viene con la energía muy baja, subir el volumen no va a ser algo que lo resuelva. Em,
Y eso hablando un poco de la voz, el otro, la otra clave siempre es el contacto visual, que hacemos mucho hincapié, primero en respirar, después en notar cómo estamos hablando, si hacemos pausas, si tenemos muletillas, si estamos hablando monótono o no. Eh, y con el contacto visual lo que hacemos es conectar con quienes tenemos enfrente. No es solo para cuando estamos en persona, esto también se puede hacer online y fijarse en estar mirando a cámara para que los otros se sientan tenidos en cuenta. Y como decía Marian recién, la parte de practicar es lo que hace realmente a la diferencia, porque practicar nos permite estar un poco más tranquilas y más conectadas con la situación y no tanto con el guión. ¿No? No estar pensando cuál es la siguiente palabra que tenemos que decir o si nos va a dar el tiempo para decir todo lo que teníamos preparado. Así que sugerimos siempre practicar en voz alta, porque para adentro todos cantamos bien, pero cuando lo decimos en voz alta, ahí se ve la verdad. Eh, Tratar de no memorizar, sino internalizar este arco narrativo que armen para su pitch. Y para practicar, grabarse con su celular, sin mucha producción, solamente para poder verse y escucharse, ¿no? Sugerimos que primero tal vez se vean sin escucharse para ver cómo es la postura del cuerpo, si mueven bien las manos, si están todo el tiempo bueno, así como si estuviesen bailando para un lado para el otro, no me salió la palabra. Y después la otra, escucharse sin Bamboleándose. verse, sí, como haciendo ese bailecito que puede parecer que están como apuradas por irse, ¿no? Y después Ujú. al escucharse, sin ver el video, pueden también evaluar todo esto que hablábamos antes de la voz. Y lo que buscamos con esto de verse y escucharse es encontrar, no es criticarse. O sea, clave que seamos buenas con nosotras mismas al momento de vernos y no vernos para decir, esto estaba mal, esto me queda feo, esto lo hice mal, sino encontrar qué nos sale bien, qué es lo que funcionó y qué hice para poder repetirlo, ¿no? Esa sería la clave de poder ver eso como una habilidad, el poder repetirlo y que no sea que nos salió de casualidad. Y, y como siempre nos va a pasar al momento de exponernos o de tener estas oportunidades que vemos como un hito en lo que estamos haciendo, tenemos que contemplar que los nervios van a aparecer, que tenemos que respirar y que tenemos que seguir adelante con ellos de la mano, ¿no? No podemos esperar que desaparezcan, porque la realidad es que cuando algo nos importa y nos cuesta, siempre vamos a tener nervios y miedo y todas esas emociones, pero lo importante es saber que van a venir y se van a ir y que tenemos que seguir adelante con ellas al lado sin esperar que no aparezcan más. Así que ¿no? Y lo hice así súper rápido, son las dos. Marian, si no Sí. quieres agregar Sí, algo. sí, por ahí lo único que agregaría es que en relación al tema de los nervios, es como que la mente de uno es como si fuera un teatro, ¿no? Y donde la conciencia está como atrás de bambalinas de ese teatro. La conciencia gestiona esas emociones. Entonces, nosotros podemos ver, de hecho podemos ver que estamos nerviosas, ¿no? Entonces uno se dice, estoy nerviosa, o sea, es algo que lo puede ver. Si uno lo puede ver y lo puede nombrar, habitualmente también lo puede gestionar. Entonces, en ese teatro que está atrás, y que tiene esas bambalinas atrás y donde tenemos la conciencia que está viendo, ve cómo esas emociones entran y salen. Y lo que uno tiene que tener conciencia y sabiduría es entender que más tarde o más temprano, o sea, esas emociones se van a ir y tener fe y confianza en eso y proseguir. Lo que no tiene que hacer es como anclarlas en la escena, como decir,
estoy nerviosa, me voy a poner nerviosa, me va a salir mal, me voy a olvidar de todo, bla, bla. Porque eso, anclarlas en el escenario es el problema. Verlas entrar, respirar, tomar aire y decir, se va a ir y continuar, ese es como la manera de resolverlo y de gestionarlo, ¿no? Porque esto es como cuando uno da un examen oral o qué sé yo, si bien un pitch no es un examen, pero es que uno empieza a hablar y cuando estudió, ¿no? Es como que al principio se siente nervioso, pero después hay un momento que no, que se va eso y uno no se da cuenta cuando fue que ya estás hablando cómodamente. Es eso lo que hay que tratar, de transitarlo desde ese lugar. Y si uno tiene como síntomas que se pone colorada, le tiembla la mano, le tiembla la voz, le tiembla la pierna, no sé, se suda o lo que fuera, todos esos síntomas se van tomando aire, ¿no? Y volviendo la respiración a la calma, ¿no? En la medida en que uno toma aire con calma, toma el aire, lo sigue dentro del cuerpo ese proceso hace que bajen las pulsaciones y que se vayan todos los síntomas. Así que bueno, dicho esto, estas cosas que dijo Jiménez son las clave, ¿no? Tener conciencia de la respiración, tener conciencia de la voz, tener conciencia de la mirada, del contacto visual y gestionar las emociones que suceden ahí usando la respiración como modelo de gestión. Eso ayuda para que el cuerpo en ese momento también comunique. Bueno, con esto les vamos a dejar material para que tengan también en la plataforma para que puedan leer más. Está ok que suban el texto. Por supuesto, les pedimos que suban sus videos con sus pitch y nosotros les vamos a dar feedback personalizado a cada video. Me parece que Rocío quería contar algo más. Agrego Sí. algo sobre el video, Ro, un segundo. En la consigna habíamos puesto que sea sin el material audiovisual que usen al momento de presentar, solamente porque lo que queremos en este caso es concentrarnos en lo que ustedes van a decir y cómo ustedes comunican. Y la otra sugerencia es que traten de no leer, porque lo que estamos acá probando es cómo les saldría sin leer, que es como sería en la realidad. Entonces, esto es una invitación a que tengan esa experiencia y que vean cómo se sienten y que nosotros podamos darles feedback sobre eso. Nada más. Buenísimo, gracias. Bueno, ahí antes de cerrar y hacer todos los agradecimientos y lluvia de corazones para estas dos genias como son Mariana y Jimena, que realmente dieron dos sesiones espectaculares sobre storytelling y pitch.